Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato enviado por Annie Baez. Esta experiencia me la contó mi abuelo, y ocurrió en la colonia San Simón, cuando él apenas tenía unos 20 años de edad. Cierta noche se había ido de juerga con unos amigos a la cantina de la colonia. Salió de la cantina como eso de las 8 de la noche con rumbo a su casa. Cuando llegó se encontró con mi abuela, quien le indicó que debía ir a misa, porque iban a empezar los rosarios. Al escuchar esto, mi abuelo lo primero que hizo fue darse la vuelta y decir que mejor se iba a la cantina, porque no quería estar en los rosarios. Cuando éste iba de regreso, empezó a escuchar que alguien gritaba su nombre. Mi abuelo volteó y lo único que pudo ver fue un perro negro muy grande, que se encontraba observándolo desde el otro lado de la calle. No le dio importancia y continuó avanzando, cuando de pronto escuchó el ladrido del perro a lo lejos. Se paró y volteó nuevamente para verlo. Cuando hace esto, prácticamente se da cuenta que éste se encontraba atrás de él. De un momento a otro, el perro se paró de patas y le dijo su nombre. Cuando mi abuelo escuchó esto, se asustó tanto que salió corriendo hasta llegar a la iglesia para comenzar a rezar. Mi abuelo dice que hasta la borrachera se le quitó del susto, porque aparte de decir su nombre, este misterioso perro le dijo que él era el mismísimo diablo. Desde ese día mi abuelo nunca ha dejado de ir a misa. Mi nombre es Erika García y esto me ocurrió hace algún tiempo atrás, cuando yo tenía como unos 11 o 12 años de edad. Cuando duermo acostumbro taparme de pies a cabeza con la cobija. Cierta mañana yo dormía en el sillón justo al lado de mi abuela, completamente tapada como era de costumbre. De pronto comencé a sentir que no podía respirar, y fue ahí cuando me quité la cobija. Pude ver algo parecido a una sombra sin rostro. Extrañamente sentí que clavaba su mirada fijamente en mí. Estaba tan cerca de mi cara que incluso pude respirar su aliento. Todo ocurrió muy rápido. Esta sombra, al ser descubierta por mí, rápidamente volvió a poner la cobija sobre mi rostro, y yo luchaba por quitármela. Sentía cómo sus manos detenían la cobija sobre mi cabeza, como si éste quisiera ahogarme. Comencé a gritarle a mi abuela, pero ella no despertaba, así que decidí relajarme un poco y comencé a rezar. La sensación de la presencia de esa sombra desapareció poco a poco. Pude quitarme de nuevo la cobija y ver que ahí no había nadie más que mi abuela dormida. Parecía como si nada hubiera pasado. Decidí levantarme del sillón y recorrer la casa, incluso el piso de arriba. Por último revisé la cocina pensando que tal vez algún primo había llegado y me había jugado una broma, pero no encontré a nadie. Regresé al sillón y al voltear hacia atrás, pude ver cómo la sombra salía de la cocina y subía lentamente las escaleras. Nunca supe realmente lo que vi aquella noche. Relato compartido por Daniela Mesa. Hace unos días escuché el relato de la niña del camino, y quiero dar un comentario al respecto a la leyenda que mencionan de San Antonio. Resulta que una amiga mía fue a las vías y dejó su auto en la mitad. No encontraron huellas de manos, pero dice que efectivamente el carro se movió. Esta misma leyenda me recordó un lugar que existe en Ciudad Juárez, el cual se llama el Panteón de los Niños. Este es un lugar abandonado, ya que nadie sabe quién es el dueño. Hace más de un año aproximadamente una revista hizo una investigación sobre este lugar. Se contaba que en este sitio se realizaban ritos satánicos y que se aparecen los niños que ahí están enterrados. Yo tuve una experiencia no tanto paranormal, pero sí extraña en este mismo lugar. Este panteón se encuentra rodeado de fraccionamientos nuevos, ya que está en un área de la ciudad que apenas se está poblando.
Al pasar frente a él no se alcanza a ver, solo parece un terreno baldío. Existe una entrada que es por la avenida Rápida, por lo que se pasa desapercibido prácticamente. Un conocido de mi exnovio, al cual llamaré Pepe, vivía muy cerca del panteón. Su esposa estaba embarazada, y su papá le había dado una casa móvil, así como un terreno a unos metros del panteón. En la casa solo vivía él y su esposa. No había nadie más alrededor, ni vecinos, ni tiendas, ni nada por el estilo. Un día ya tarde nos invitaron a su casa a convivir. Eran aproximadamente las 11 de la noche de un sábado. Llegamos a la casa y éramos 9 personas en total. Pepe y yo, la pareja que vivía ahí, mi mejor amiga, el hermano de Pepe y otros cuantos más. Al llegar ahí hicimos una fogata y nos sentamos afuera de la casa a tomar. Comúnmente en Halloween era una costumbre ir a tomar a ese panteón. Al parecer esto les parecía divertido, por lo que Pepe, su hermano y otros 3 amigos decidieron irse a tomar allá. Los demás no quisimos ir, ya que se sentía un ambiente muy pesado, incluso desde donde estábamos. Mi mejor amiga es cristiana, por lo que le parecía además una falta de respeto. La chica que vivía ahí nos platicó que de pronto escuchaban ruidos viniendo del panteón, y que las ventanas de la casa móvil siempre tenían manitas pintadas sobre el polvo de las ventanas. Cada cierto tiempo quitaban todos los mosquiteros de la casa, limpiaban las ventanas, pero luego de unos días volvían a aparecer. Un rato después regresó 2 de los que se fueron, el dueño de la casa y otro amigo. Los 2 regresaron muy serios, y no quisieron dar la razón del por qué habían regresado antes que los demás. Pasó un buen rato y los que se habían ido no regresaban, pero se escuchaba que hablaban a lo lejos. Yo empecé a gritarles que regresaran, ya que eran las 4:30 de la madrugada, y la chica de la casa se veía muy cansada. Ella por amabilidad seguía con nosotros, mientras que su esposo se había puesto ebrio y se había ido a dormir. Yo gritaba y gritaba que regresaran, pero no me contestaban. Finalmente, muy enojada, decidí ir hasta allá. Todo se encontraba aún muy oscuro e iba muy molesta, pensando que por qué tenía que ir caminando en ese terreno baldío, con mucho frío y sin ver nada frente a mí, y solo porque ellos habían decidido ir a jugar al panteón. Caminé por 15 minutos y al llegar donde estaban ellos, empecé a despotricar, gritando que por qué no me hacían caso, pero en eso un amigo me cayó. De pronto vi la escena y me di cuenta. Pepe y su hermano se estaban agarrando a golpes. No sabía qué pasaba. Se golpeaban y se decían ofensas. Cabe decir que ellos tenían una buena relación, por lo que nunca se peleaban. Pepe lo quería mucho y siempre lo tomaba en cuenta. De pronto el hermano de Pepe empezó a caminar lejos de nosotros. Le pregunté que a dónde iba, y Pepe me dijo que lo dejara ir. Le dije que no podíamos dejarlo ahí, ya que estábamos a 40 minutos de la casa. Salimos de ahí y nos fuimos a la casa. En el camino Pepe me contó lo ocurrido. Su hermano había empezado a decir cosas blasfemas sobre Dios, llamando a su mamá de maneras groseras, e hizo como si tenía sexo con una cruz que se encontraba en medio del panteón. Esta última había sido la razón por la cual nuestros 2 amigos habían vuelto antes a la casa. Luego empezó a golpear al amigo que se había quedado con ellos, y le aventó una piedra muy grande en la cabeza. Ninguno podíamos creer que él se hubiera comportado de esta manera. Ese comportamiento era muy atípico de él. Siempre era amable y tranquilo, tenía buen sentido del humor, y no solía ofender a nadie ni siquiera en broma. Al llegar a la casa llegó una llamada de su mamá, preguntando efectivamente por su hermano. Ya más tarde entró otra llamada diciendo que ya había llegado a la casa. Unos policías lo habían encontrado caminando cerca del panteón en la avenida. Al platicar con él, nos dijo que no recordaba haber hecho muchas de las cosas que hizo. Cuando salió el sol había despertado arriba de una tumba, y no recordaba por qué estaba ahí. Poco a poco fue recordando todo lo que había pasado, pero no completamente todo. Otro amigo me platicó haber ido a tomar ahí un día por la noche, solo para ver si era cierto lo que decían. Al estar ahí con 2 amigos,
empezaron a escuchar ruidos y risas. Asustados quisieron dejar el lugar rápido, pero el auto no prendió. Luego de intentar prenderlo varias veces, lo terminaron empujando un poco para luego salir de ahí. Al llegar a la casa, vieron en el polvo del auto que había muchas manos de niños pintadas en la parte de la cajuela, al igual que la leyenda que se cuenta de San Antonio. Historia enviada por Cintia Coronel. Todo esto me ha estado sucediendo desde hace un par de semanas, y que coincide exactamente con el accidente de un familiar muy cercano. Como ya les he relatado en otras ocasiones, a mí siempre me han sucedido cosas paranormales, si así se les puede llamar. Generalmente estas me ocurren esporádicamente, pero esta vez me han estado sucediendo del diario. Todo empezó con una clásica subida del muerto. La verdad es que estoy tan acostumbrada a estas cosas, que ya ni siquiera le tomo importancia. Lo único que hice fue decirle a quien quiera que fuera que estuviera conmigo, que me dejara en paz, que estaba muy cansada, y por tan raro que parezca, esta cosa me dejó de molestar. Al día siguiente pasó lo mismo. Casi iban a dar las 6 de la mañana, y sentí que se sentaron en los pies de mi cama. Abrí los ojos pensando que mis hijas me habían ganado al levantarme, pero no había nadie más despierto. Intenté dormirme y como a los 5 minutos, volví a sentir a alguien en los pies de la cama. Pero era tanto mi sueño, que le di una patada y le dije, ya déjame en paz. No pasó ni medio minuto, y esta vez me levantaron mi pierna para después dejarla caer de golpe. Esta vez sí me espanté, porque nunca me habían hecho eso. Al día siguiente me avisaron que el hermano de mi papá había sufrido un accidente. Cuando llegamos al hospital nos enteramos de la gravedad del asunto, y la verdad es que no había muchas esperanzas de que sobreviviera. Pasaron los días y las visitas del muerto eran constantes. Hasta 3 veces por noche sentía que se sentaban en mi cama. Pero lo curioso del caso es que con que yo le dijera que no me molestara, éste me dejaba en paz. No sentía miedo como en algunas otras ocasiones. Era simplemente sentir su presencia, pero sin nada de miedo. Dicen que cuando alguien entra en coma, se encuentra entre ambos mundos, y pienso que tal vez era mi tío quien había llegado a buscarme. Él aún sigue en el hospital, pero ha tenido una extraña mejoría. Y por mi parte yo ya no he tenido visitas nocturnas en la última semana, que es por coincidencia el tiempo que lleva despierto. No sé de qué otra forma podría explicarme lo que me ha sucedido últimamente. Espero que alguna persona que escuche el relato me pudiera dar su opinión. Realmente les agradecería bastante. Relatos enviados por Cristina López. Quiero compartir algunos pequeños sucesos que me han pasado. Tal vez no sean de terror, pero espero que les gusten. Hace aproximadamente un año atrás, yo trabajaba ayudando a una señora originaria de Chiapas. Ella se dedicaba a vender comidas en la noche. Mi tarea consistía en lavar todos los recipientes que usaba. Un día mientras lavaba los platos sucios, veía como una niña corría por el patio de la casa, cosa que no me extrañó, porque en la misma casa en la parte trasera, vivían 2 niñas de unos 3 o 4 años. Yo le dije a la señora, hay estas niñas que no se cansan de correr y reír. Cuando terminé de lavar los platos salí al patio a tirar basura, y me di cuenta que el carro de la familia que tiene a las niñas no estaba ahí. Fue en ese momento que me asusté. Entonces, ¿quién había sido la niña que había visto unas horas antes? Otro día me encontraba con mi jefa platicando frente a la puerta que da al patio, y apareció otra vez la misma niña corriendo. Solo que esta vez no solo yo la vi, sino que también mi jefa pudo observarla. Esta niña siguió pareciéndose no solo a mí, sino también a las otras personas que habitaban en la casa.
Una de estas fue la sobrina de la muchacha que vive debajo de donde yo vivo. Cierta noche la mandaron a comprar algo a la tienda, y para llegar a la puerta principal, tienes que pasar por un pasillo totalmente oscuro. Dice que en el camino a la entrada, vio a la niña parada en medio de ese pasillo, por lo cual salió corriendo de regreso a la casa muy asustada. Esto pasó durante algún tiempo más, hasta que la señora con la que trabajaba se fue de la casa. Decían las malas lenguas que ella era una bruja, y la aparición de esta niña era causa de ella. Yo en lo personal no sé si esto fuera verdad o mentira, pero fue una experiencia bastante rara. Otra experiencia que me ocurrió es la siguiente. Mi niño asiste al kinder en la tarde. Cuando voy por él en estas fechas ya está oscuro. Para llegar a mi casa, tenemos que pasar por una secundaria, y a un lado de él hay un enorme hoyo. No sé de qué sea, pero a mí me parece que fuera de aguas negras o algo así. Un día pasamos justamente al lado del dichoso hoyo, y mi hijo me dijo, ahí abajo hay un niño. Yo miré hacia el hoyo y no vi nada. Seguimos nuestro camino, pero todos los días que pasábamos por ahí, mi hijo me decía que ahí había un niño, y que éste le hablaba para que bajara a jugar con él. Llegué hasta el punto que me molesté con él. Le dije seriamente que no me estuviera inventando cosas, pero cierta tarde que me volvió a mencionar lo mismo, miré hacia el hoyo, y lo que vi me atemorizó bastante. Ahí estaba. Era un niño pequeño y pálido, como de unos 5 o 6 años de edad. Me congelé por completo, porque yo tengo entendido y por lo que he escuchado, que las apariciones de niños no son niños en verdad, sino que son demonios disfrazados de estos. Desde ese día preferí tomar un camino diferente para llevar a mi hijo al kinder, y así evitarme volver a repetir la experiencia. Relato compartido por Oliver de la Parra. Quiero compartirles algo que le ocurrió una vez a mi hermano. Esta puede sonar como la típica historia que hemos oído, visto y leído en incontables ocasiones. Sin embargo, sé que es cierta, porque le pasó a alguien que conozco, que además no cree especialmente en este tipo de cosas. Debo comenzar diciendo que mi hermano es policía. Él trabajaba en el Estado de México y en algún momento le tocó patrullar durante la noche por el área de Coacalco. Esta vez en particular iba acompañado de otro elemento, el cual era su compañero para patrullar esa noche. Este era bastante joven, pero se llevaba muy bien. Eran más o menos las 3 de la mañana, cuando cerca de un puente, vieron a una joven de 20 años cuando mucho. Ella iba caminando sola en una zona que definitivamente no era segura, lo cual llamó mucho la atención de mi hermano y su compañero, quienes inmediatamente se aproximaron a ella. Le hablaron y le preguntaron si estaba bien, a lo que ella respondió que sí. Mi hermano y su amigo estaban muy desconcertados por encontrarla en ese lugar, ya que como mencioné anteriormente, era una zona muy peligrosa. Siendo policías lo que consideraban correcto era llevarla hasta su casa, a lo cual ella aceptó gustosamente. Con indicaciones muy escuetas les hizo llegar hasta la casa, la cual no se encontraba muy lejos de ahí, quizás a unos 15 minutos aproximadamente. Al llegar dijo que regresaría en un momento para darles algo, que por favor la esperaran un momento porque les iba a preparar un café. Ambos aceptaron y acordaron en esperar un poco más en lo que regresaba. Y así pasaron 5 minutos, luego 10 y luego 15 minutos, y la chica no salía. Mi hermano y su amigo tenían que continuar trabajando, por lo que éste decidió bajar para avisarle que ya se iban. Al tocar la puerta tuvieron que esperar un rato antes de que les abrieran. Una mujer de avanzada edad abrió la puerta. Esta daba señas de estar desconcertada por ver a la policía en la puerta de su casa. Obviamente ella un poco asustada preguntó qué hacían ahí, a lo que mi hermano respondió con pena que disculparan la molestia, que no era su intención despertarla, pero que quería avisarle a la señorita que habían dejado, que ya no era necesario que les diera nada.
que ya se iban porque tenían que seguir trabajando. La señora, muy intrigada, les hizo saber que vivía sola desde hace mucho tiempo. Sus hijos ya no vivían con ella, y su esposo había fallecido. Solo estaba ella y nadie más. El compañero de mi hermano, al ver que éste estaba hablando con la señora, decidió bajar para ver qué sucedía. Llegó justo a la mitad de la explicación de la señora. Mientras ella proseguía, tuvo oportunidad de ver hacia adentro de la casa. Entonces, cuando la señora dijo que vivía completamente sola, él agregó: "No, señora. La señorita a la que nos referimos es esa que tiene usted allá atrás en la fotografía". Él señaló una foto de 15 años que colgaba en la pared de la sala de la casa. La mujer, aún más desconcertada por lo que acababa de vivir, dijo que eso no era posible, ya que ella era su hija. A esta la habían matado hace muchos años, debajo de un puente. Habían subido una muerta a la patrulla y la habían llevado a su casa. Mi nombre es Israel y actualmente tengo 20 años. Soy originario de una comunidad del estado de Tlaxcala, lugar donde ocurre este relato. Esta historia ocurrió ya hace varios años, cuando aún mis padres me llevaban en brazos. Ellos habían acudido a una fiesta en otra localidad un poco alejada. En ese tiempo no contaban aún con un vehículo para trasladarse. Por esta razón tendrían que tomar el transporte público para llegar al sitio. La fiesta transcurrió hasta caer la noche, en medio de copas y amigos, aunque ya era muy tarde. Como a eso de la 1 de la madrugada, un familiar de mi padre se ofreció para llevarnos de nuevo a nuestra casa. En el trayecto continuaban con la fiesta, venían tomando y fumando. En ese entonces a la entrada de la casa había un árbol de nogal, y justo cuando el vehículo se acercaba a la entrada, todos los tripulantes vieron a una figura parada debajo de ese árbol. El conductor bromeó con mi padre diciéndole que mi abuela lo había salido a esperar. Mi padre no lo dudó por un segundo, porque mi abuela era capaz de eso y más. Justo cuando el vehículo pasaba junto al árbol, vieron a algo parado ahí. Era una persona cubierta con un rebozo negro, pero que dejaba notar un rostro hueco. Además llevaba una falda al parecer de cuadros, pero notaron que no tenía piernas. Al bajar del vehículo vieron con horror cómo esa cosa se movía. Se dirigía hacia una esquina, pero iba flotando. Nunca tocó el piso. Mis padres y los demás acompañantes se llevaron un gran susto, que incluso les bajó el estado etílico en el que se encontraban. Rápidamente mis padres entraron a la casa y se terminaron encerrando con gran miedo. Al día siguiente mi padre se encontró y habló con las otras personas, las cuales iban en el vehículo la noche anterior. Les preguntó si habían visto lo mismo, y estos coincidieron con él. Esa noche habían visto un espectro.